Compañeras y compañeros legisladores, pasamos al apartado de agenda política. El tema acordado por la mesa directiva es segundo piso de la Cuarta Transformación, conforme lo disponen los resolutivos 18º, 23º y 24º del acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la comisión permanente. El formato es el siguiente. Se realizará una intervención inicial del grupo parlamentario que inscribió el tema. Posteriormente habrá una primera lista con posiciones alternadas de 10 oradores. Al concluir se consultará a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. En caso de negativa se abrirá una lista de 6 oradores con posiciones alternadas. Concluido esto, se volverá a realizar la misma consulta. Si nuevamente hay negativa de la Asamblea, habrá una lista de 4 oradoras y oradores con posiciones alternadas. Las intervenciones se realizarán hasta por 5 minutos. En caso de que exista el interés por realizar preguntas al orador en tribuna, se le consultará si acepta la misma. En caso de ser así, el tiempo para preguntas será de 1 minuto y para respuesta hasta de 2 minutos. Las preguntas al orador no procederán en caso de que quien la formule sea del mismo grupo parlamentario que el orador en tribuna y no podrá haber más de 2 preguntas por orador. En caso de solicitar la palabra por alusiones personales, se les otorgará el uso de la voz por no más de 2 minutos. Una vez agotadas las intervenciones para el debate, podrá haber una última ronda para rectificación de hechos en orden ascendente y hasta por 1 minuto para cada grupo parlamentario. Dicho lo anterior, damos inicio al debate. Empezaremos ahora con la ronda de 10 intervenciones. Por lo que se concede el uso de la palabra al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar el tema de la agenda política. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta, con su venia. El tema de la agenda política quedó establecido como la agenda legislativa del segundo piso de la Cuarta Transformación, que por supuesto iniciará con las prioridades que ya ha manifestado la persona que encabeza este movimiento y que consiste en reformas para apoyos a las mujeres de 60 a 64 años, la ampliación para becas de educación básica, la eliminación de la reelección, también las reformas necesarias a la ley del ISSSTE y también el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, así como la que ya hemos mencionado, la reforma judicial, que quisiera nuevamente tomar aquí porque nos da gusto ver que los miembros de los partidos de oposición se han vuelto muy democráticos. Ahora eso celebramos porque es gracias al proceso democrático impulsado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Ojalá esos foros que piden por acá los hubieran solicitado cuando hicieron públicas las deudas privadas de los bancos y el Fobaproa. Hubiera estado excelente que se diera la oportunidad al pueblo de México de manifestarse respecto de eso. Y quisiera decir, por ejemplo, a otra de las propuestas de los compañeros que escuché, uno de ellos decía que también se le debe dar oportunidad al pueblo para que presente un listado de propuestas ciudadanas, así lo quiero entender. Hay que mencionar, creo que eso no se ha agotado todavía y va a haber espacio para hacerlo en los foros, pero ¿cómo se van a hacer las propuestas? El Senado de la República, de aprobarse la reforma, va a tener 30 días para hacer una convocatoria en la que le va a solicitar al Poder Ejecutivo, Legislativo y al Judicial que presente una lista de postulaciones de 10 mujeres. Otra cosa que es de 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres. Otra cosa bien importante que escuchábamos ahorita de los compañeros de la oposición, que nos debe dar risa, porque siguen sometidos. No pueden creer que de México salga una propuesta revolucionaria para el mundo. No, México debe de ser para ellos ese país colonizado, son
a aquellos mismos que representan a los conservadores que antes querían traer aquí a un virrey y después a otro emperador, sigue siendo el mismo pensamiento. No pueden creer, no se dan cuenta que México es prácticamente el único país o de los pocos países del mundo que tiene paridad en su poder legislativo. Es el único país, y eso nadie lo menciona, porque ¿por qué México no tiene capacidad de ir a la vanguardia? Esta reforma al poder judicial va a poner a nuestro país en la vanguardia. No hay ningún país que vaya a tener una reforma tan innovadora como esta. Decía yo, el poder legislativo, imagínense el poder judicial. El poder judicial, con base en lo que ellos quieran, con base en el criterio que ellos quieran tener, van a poder mandar esa lista de personas que ellos van a considerar que cumplen con el perfil técnico para ser ministros de la Suprema Corte. Lo mismo va a ser el Poder Ejecutivo y lo mismo va a ser el Poder Judicial. ¿Bajo qué criterios? Imagínense, cualquier poder va a poder hacer la convocatoria ciudadana que ellos quieran, eso no se limita. La reforma incluye una parte que no se ha agotado, también la elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo que es importantísimo, porque sabían, a lo mejor no todos estamos enterados, pero actualmente el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene que someter a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia el presupuesto y ya después la presidenta lo somete a la Cámara, pero de entrada tiene que ir ahí en una evidente subordinación, porque si la ministra quiere hacer cualquier cambio, lo puede realizar en perjuicio del Tribunal Electoral, que debe de ser independiente. Entonces, respecto de la preocupación que tienen de los 1,600 juzgadores, quiero decirles que a ellos se les permite participar en esta convocatoria, no está limitado. Todos los que ya son magistrados y jueces van a poder participar en o ser postulados para ocupar. Y como decía ahorita un compañero, pues ni modo que vayamos a sacar otros nuevos, pues los que ya están, que ya tienen la experiencia, seguramente van a estar en esas listas que van a ser conformados. Imagínense nada más, por cada magistrado y por cada juez, cada poder va a poder presentar una lista de 2 personas para ocupar cada vacante. Entonces estaríamos hablando de más de 3,200 personas que tendrían que estar en esa lista. Concluya. Es muy amplio el debate, pero agradecemos mucho la apertura y la democratización que ahora ha demostrado también el partido más conservador de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Rogelio Zamora. Se concede el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto León García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con su permiso. En la agenda política que hoy nuevamente imponen, el nombre es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero yo quiero decir que para construir un segundo piso tiene que haber bases y cimientos sólidos, que sus resultados por número indican lo contrario. Vengo a hablar del sótano de la Cuarta Transformación. Para los de Morena todo está bien, no hay nada que arreglar, nada que criticar, nada que cuestionar. Ignoran o les dicen que ignoren muchas áreas que su gobierno ha desatendido, dejando en abandono a millones de mexicanos. En el sótano, la salud. Desde el inicio del gobierno de López Obrador se han dejado de realizar 46 millones de consultas a los mexicanos. En el sótano, el desabasto de medicamentos que provocó y ha causado la muerte de 4,000 niños con cáncer en todo el país. No han sido capaces en todo el sexenio de atender una necesidad tan urgente que tanto duele a quienes padecen esta enfermedad y sus familias. Es un gobierno desvariado, es un legislativo insensible cuando en este país muere un niño
porque no hay tratamiento y no puede ser atendido de cáncer. En materia económica, también le ha fallado al pueblo de México. Durante mayo la inflación llegó a casi al 5% y a la población cada vez le alcanza menos el dinero. En temas de seguridad están en el sótano. Han seguido con la misma estrategia fallida de militarizar el país, incluso la han profundizado. Hoy tenemos militarizadas áreas del gobierno que nada tienen que ver con la seguridad nacional. Otro gran problema es el alto nivel de impunidad. 9 de cada 10 delitos no son denunciados en su gobierno y de cada 100 delitos solo en 8 abren carpetas de investigación. Además de 6 de cada 19 investigaciones son enviadas a archivo temporal. Solo 4 se investigan en este país. Tenemos instituciones que requieren fortalecerse y que ustedes, al contrario, desean debilitarlas. Para 2023 en México había 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que el estándar internacional es de 65. En respuesta a estos datos, Morena se empeña en llevar a cabo revanchas políticas contra el Poder Judicial, un poder que ha sido un verdadero contrapeso frente a la Cuarta Transformación. No han entendido que eso sucede y debe seguir sucediendo en un país democrático. Y sí, necesitamos una reforma judicial, pero lo que Morena y aliados plantean no abona al fortalecimiento de nuestra democracia y la calidad de justicia en México. El Movimiento Ciudadano creemos que los diálogos que se proponen deben servir para construir una reforma completa, en el que hablar de justicia pensemos en generaciones presentes y futuras, que busquemos que el Poder Judicial sea una institución fuerte, capaz de resolver los problemas actuales y los que están por venir. El Movimiento Ciudadano queremos que la labor de proteger la Constitución y los derechos de las personas esté en manos de las personas más capacitadas y no de quienes están más cerca del partido en el poder. El Movimiento Ciudadano seguiremos poniendo las causas de las personas al frente. Los logros de la Cuarta Transformación los aplauden ustedes. Pero ¿quién habla de los retos, de los problemas que este país tiene en el sótano y se niegan a ver? Aunque lo quieran negar, los datos muestran que su gobierno no puede pensar en un segundo piso cuando los cimientos no están bien. En la discusión de la reforma del Poder Judicial y todas las que venga y envíe el presidente, Movimiento Ciudadano se planteará como una oposición seria que defiende los intereses de las personas y no de los élites o gobernantes en turno. Es cuanto. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señora presidenta. Pues bueno, qué bueno que se tocó este tema de los sótanos, porque yo vengo a hablar de un sótano espantoso, horrible, como es el sótano de Guanajuato. Miren, hoy tomamos, y desde hace 8 días se tomó la decisión en Morena de impugnar la elección en Guanajuato y de solicitar la nulidad de la elección. Y tenemos varios motivos, son 3 agravios entre tantos, que rompieron, por supuesto, con la imparcialidad de la contienda e inclinaron ligeramente o muy descaradamente, hay que decirlo, la balanza en favor de la candidata que ahora es la virtual ganadora en Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz. Y voy a mencionar el primer agravio. El primero es el uso de más de 4,000 millones de pesos de recursos públicos desde la SEDESHU, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en favor de la candidata. Esto fue precisamente con un proyecto de una tarjetita, o sea, lo de Monex, ahora lo pasaron a la tarjeta rosa. Aprendió bien el PAN.
Aprendió bien el PAN del PRI, pero a hacer puras chapuzas. Y lo más lamentable es que le llamaron mujeres grandeza. El uso electoral de este programa ha sido tan burdo que durante el inicio de la campaña se incrementaron los recursos de este programa, pasando de 1.500 millones a 4.020 millones, 4.020 millones de pesos para dispersar recursos a 300,000 mujeres. Y miren qué curioso, la diferencia de votos entre el PRIAN-RD y la coalición Seguimos Haciendo Historia es mínima. Tenemos 276,000 votos, es la diferencia para la gubernatura. ¿Por qué? Porque se entregaron masivamente, porque se personalizó el programa en favor de una candidata nada más, de la señora del PAN, se distribuyeron tarjetas, debían de haber visto las fotos, por eso no vimos al PAN caminando en Guanajuato, no tocaron puertas, no tocaron las puertas, no convencieron, compraron, coaccionaron, así se dedicaron a hacer su trabajo, porque ya sabían que estaban perdiendo y tenían que comprar los votos. El segundo, pues por supuesto, es la coacción a los servidores y servidoras públicas, a quienes les pidieron una lista de cuánta gente habían llevado a votar a las y los servidores públicos. Y el tercero es el agravio por parte de la violencia que tenemos contra nuestros compañeros y compañeras, 4 asesinatos, como una candidata, la candidata en Celaya, y muchos otros candidatos que, la verdad, por respeto a ellas y a ellos, no les voy a mencionar. Por eso hemos tomado la decisión de impugnar la elección ante el Tribunal Estatal Electoral para decidir la nulidad y, por supuesto, que se revoque la constancia de mayoría expedida a la ciudadana Livia Denise García Muñoz Ledo. ¿Por qué? Porque no se debe utilizar el uso de los programas sociales con fines electorales. Y lo que han hecho en Guanajuato es exactamente no tener programas de desarrollo social, sino programas de desarrollo electoral. Para eso les sirve a Guanajuato. Y luego se quejan, ¿por qué pierden? Pues porque también son sótano, porque también hacen las cosas de verdad que da pena, como lo han hecho en todos estos gobiernos, en los gobiernos del PAN. Bueno, déjenme decirles una anécdota. Se encontró que 90 regidoras de las 300 que fueron beneficiadas en un primer momento, fueron candidatas. Qué curioso, ¿no? Que se les da dinero a las regidoras y a las ciudadanas, y luego se les hace candidatas a regidoras y reciben sus 12,000 pesos. ¡Qué vergüenza! Por eso no va a instalarse el PAN de nuevo en Guanajuato. Estamos absolutamente seguras y seguros que ustedes también estarán de acuerdo con nosotros, en que hay que impugnar, hay que llevar adelante y que el tribunal va a ir sustanciando todo esto para hacer realidad la democracia en Guanajuato. Bueno, pues nada más quiero terminar de decirles que a fin de que esto avance, pues por supuesto que iremos, no al Instituto Estatal Electoral, no al Tribunal Local, nada más, vamos al Tribunal Federal. Y por último, porque bueno, Guanajuato es la cerecita del pastel, y termino, señora presidenta. Por favor, miren, senadora. Uno, el FIDESEG en Guanajuato, es decir, un fideicomiso al que se destinan más de 800 millones anuales, del que Fox, por supuesto, fue beneficiario y se recibieron 40 millones y no se sabe qué hizo con esos 40 millones. Segundo, los 230 millones que se prestaron de manera ilegal al Grupo Pachuca y no se sabe qué hubo con eso. Otro, el fiscal, perdóneme señora presidenta, déjeme terminar con esto. El fiscal Samarripa, que tiene 15 años en el cargo, ¿qué creen? Pues antes de irse, porque ya dijeron que ya se va, no modificó el reglamento de la Fiscalía y ahora recibirá 150,000 pesos por 6 años él y su gente. ¿Ven cómo tienen sótanos ustedes en el PAN?
por eso pierden, Concluya. por eso no es legítima, no es equitativa su triunfo. Y bueno, pues Concluya, finalmente, senadora. ahora termino, colocó a su familiar, por favor, como subordinada al frente del órgano interno de control. Bueno, de verdad que Guanajuato cada vez está peor, pero ya se van, ya llegamos y aquí está el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Honorable Asamblea, les recuerdo que durante el tiempo del orador en tribuna solamente puede ser interrumpido alzando la voz, levantando la mano y no siendo interrumpido desde su escaño. Y por otro lado, les recuerdo que solamente tienen derecho a la voz y a la votación quienes son integrantes de la comisión permanente. Quienes no son integrantes de la comisión permanente pueden ser espectadores, pero no pueden interrumpir, hablar, ni votar, ni tomar acciones que no se consideran en el reglamento. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, señora presidenta. Lo primero que yo quisiera decirles es que vayamos pensando ya en la concordia en el país. Ya esta división que se ha ido haciendo, deberíamos de irla ya matizando y reduciendo, porque el encono no nos va a llevar a nada como país. Las propuestas que ya la virtual presidenta ha puesto sobre la mesa, pues pienso que todos estamos de acuerdo. Apoyar a las mujeres de 60 a 64 años con un apoyo económico, la ampliación de las becas de educación básica, eliminación de la reelección de diputados y senadores, por supuesto que deberíamos estar de acuerdo, cambios a la ley del ISSSTE para que se puedan jubilar a los 30 años y a los 28 años las mujeres con el 100% del salario. ¿Quién se puede negar a estas bondades? Y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos. Miren, pero todo eso que se ofrece, y saben los que ya tienen experiencia, que se requiere tener fondos suficientes. No se puede proponer algo cuando no hay un respaldo económico. Por eso también me parece ser que la presidenta electa se ha hecho un señalamiento de que va a ser progresivo, porque no hay dinero. Entonces eso me parece muy bien. Pero también les quiero comentar que yo creo que estamos en un falso debate. Para mí, cuando a la gente se le pregunta del Poder Judicial, la gente entiende justicia, solamente justicia. ¿Y saben qué es lo que está fallando en este país? La procuración de justicia. La impartición podrá tener sus asegúnes, pero lo que más falla en este país es la procuración de justicia. Los ministerios públicos, los fiscales, es ahí donde está el problema. Y no podemos, simple y sencillamente, y esta es una cuestión matemática, cambiando el orden de los factores, el producto final no va a cambiar. ¿Qué me garantiza a mí que una persona que es electa por el pueblo, léase diputado, senador, presidente de la República, gobernador, presidente municipal, no va a ser corrupto? Eso no es una vacuna. Ese es un error el que estamos cometiendo en este momento. Yo les diría, tengan cuidado con las encuestas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó con un error emanado de una encuesta. De una encuesta que me gustaría saber cuántos sí fueron a votar, porque ahí no fue como esta, de que te iban a preguntar. La encuesta era que tú ibas a un módulo para votar. Esa fue una diferencia importante que hoy no lo hicieron así. En aquella ocasión, en 2018, tú podías ir al módulo y votar. Y había fila. Yo le pregunté a la gente y todos los que estaban en la fila votamos porque el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México se continuara. Y ese fue el error más grande que cometió el presidente actual. Canceló un proyecto que era el futuro del comercio y de la movilidad, era el hub para toda América Latina. Entonces no hagan lo mismo. Las preguntas, aquí tienen ustedes sus encuestas, yo les aseguro que si salimos y nada más le cambiamos, en lugar de ponerle poder judicial, le ponemos poder legislativo, la respuesta va a ser la misma.
Sí estamos de acuerdo en que se modifique el Poder Legislativo, sí estamos de acuerdo. Y si le ponemos Guardia Nacional, el 100% va a decir que está mal. Y si le ponemos servicios de salud, igual. Entonces, las preguntas mañosas como son estas encuestas no nos van a llevar a un resultado esperado. Entonces, sí estamos de acuerdo en muchas cosas de la reforma. El Consejo de la Judicatura debe ser independiente, por supuesto, porque todo esto que les digo de la Procuración, del Consejo de la Judicatura, el grave problema de este país es la impunidad. Se habla de que hay jueces corruptos. Ya va a terminar el sexenio, díganme cuántos jueces, cuántos funcionarios, cuántos ejecutivos están hoy sancionados y están en la cárcel. Cero. No tenemos a nadie en este momento pagando por ser corrupto o por ser ilegal lo que está haciendo. Entonces, habría que poner, y miren, ya nada más para terminar, aunque tengo bastante tiempo porque quien me antecedió tomó 1 minuto y medio más, pero yo creo que lo que sucede, insisto, no en el orden de los factores va a modificar el producto. Hoy se habló de Guanajuato, pero yo quisiera decirles que a veces se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio. Si alguien dispendió y distribuyó dinero, obviamente fue el gobierno federal. Y está a la vista de todos. Hubo un reparto indiscriminado de recursos. No sé si a ustedes les suene los siervos de la nación, o los superdelegados en los estados. Concluya. Concluyo, presidenta. Eso es también no ver la realidad. ¿Cómo podemos nosotros decir, vean a Guanajuato, veamos el país? Por eso invito a la cordialidad y que no nos estemos señalando, ya, veamos a futuro. Y miren, acaba de pasar, y hablando de otro estado, sí, concluyo, en Veracruz hay una influencia clara de una gobernadora electa sobre el fiscal, sobre el tema que inicié aquí diciendo, sobre la procuración de justicia. Es ahí donde está el problema en este país. Yo les lo resumo en esto y concluyo, presidenta. 2 temas fundamentales en este país: corrupción, impunidad, y la otra que es la intromisión de los poderes entre sí. Es cuanto, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores. Sin duda estamos en momentos muy importantes, en vísperas de poder cristalizar en futuros meses compromisos que hicimos en las plazas públicas, incorporar a las mujeres de 60 a 64 años de edad a programas sociales, el poder crear todo un sistema de becas para nuestros niños, niñas, nuestros adolescentes, pero estamos también ante la reforma más profunda de la que podemos hablar en la historia reciente de nuestro país, la de mayor calado, la más importante, la reforma al Poder Judicial. Y el pueblo de México habló a través de las urnas, demostró que confía en nuestro movimiento, demostró de manera decidida que quiere formar parte activa de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, y se expresó también respecto a las modificaciones que se deben de hacer, el mandato que nos da a los representantes populares, a esta mayoría calificada que habremos de protestar el próximo 1 de septiembre, para que le metamos mano al Poder Judicial, el poder más oscuro y más corrupto que tenemos en nuestro sistema político mexicano. Por ello es tiempo de trabajar juntas y juntos para el bienestar de nuestro país. Las legisladoras y legisladores del Partido del Trabajo apoyamos, por supuesto, vamos a formar parte activa para las iniciativas prioritarias de nuestra futura presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero sí identificamos, coincidimos con la inmensa mayoría del pueblo de México que la más urgente pues es la del Poder Judicial, un poder que está rebasado,
la impartición de justicia en este país es obsoleta. La Cuarta Transformación sabe que para poder actuar debemos obedecer este mandato popular. Por esta razón es que mediante diversas encuestas de las que mucho se ha hablado aquí, el 81% de las mexicanas y los mexicanos avalaron el trabajo de nuestra agenda inmediata. El camino ha sido trazado. A través de distintos foros nacionales, la reforma estará nutrida por distintas voces de expertos en la materia y invitamos desde esta tribuna a que se sumen todos aquellos que tengan interés, no solo conocimiento. No olvidemos que es en la pluralidad y en el disenso que se producen los mejores y más profundos acuerdos. El espíritu de esta reforma no plantea atentar contra la autonomía de este poder. Lo que busca es que la ciudadanía elija, que evalúe a los verdaderos impartidores de justicia. Ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces deben estar bajo la decisión y el escrutinio popular. Además, urge sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un tribunal de disciplina judicial para así tener un auténtico órgano de administración judicial. México requiere de un sistema que brinde legitimidad, independencia y representatividad ciudadana, no subordinación a los intereses de los poderes fácticos o políticos. Por eso es que en el Partido del Trabajo le decimos sí a los diálogos nacionales, celebramos que los profesionales vinculados con el derecho y la justicia se sumen y este gobierno ha demostrado una vez más que nunca se ha cerrado a la participación, al intercambio de ideas, a la construcción de un México mejor. Pero también debe escucharse los legítimos anhelos del pueblo, quienes son los únicos soberanos. Fue la gente a través de su voto que nos dio la confianza y respaldó nuestro proyecto del Plan C. Es ofensivo que los ministros tengan sueldos cercanos a los 300,000 pesos mensuales, aguinaldos que llegan a los 600,000 pesos, primas vacacionales, recursos para comer, para viáticos, para restaurantes que oscilan sobre los 723,000 pesos anuales, pensión vitalicia y con la totalidad de su sueldo. Los pilares del sistema político mexicano y las instituciones se deben renovar. Se requieren profundas reformas ante un modelo que ha caducado desde hace décadas, un modelo que ha estado secuestrado por el espectro de la corrupción. Por eso, como lo dijo nuestra virtual presidenta Claudia Sheinbaum, tenemos claro que nuestra obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la democracia, las libertades y la justicia. Las y los legisladores del Partido del Trabajo decimos presente ante este reto de la historia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con tu permiso, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer verles. Pero me preocupa mucho que la mesa directiva, con su mayoría oficial, haya decidido que el orden del día de esta sesión fuera única y exclusivamente sobre las prioridades del presidente. Uno, los foros de las reformas del Poder Judicial, de lo que ya han hablado aquí tanto, y como lo votamos a favor, se enojan. Y si lo votamos en contra, también se enojan. O sea, lo único que ustedes quieren venir a hacer aquí es descalificar, pelear. Ya reconocimos que ganaron con 35 millones de votos. Maravilloso, casi 36. El 40% de la población no salió a votar del padrón electoral existente, pero también hay 16 millones de votantes que opinan distinto. Entonces, lo que deberíamos de venir a hacer aquí es aceptar que cuando hay un planteamiento como el de la reforma judicial, todos estamos de acuerdo en aportar, en discutir y en su momento aprobar. Pero pareciera que todo les molesta. Y con el nombre de la discusión de agenda política, de esta, que me da mucha risa porque la dice, la agenda legislativa del segundo piso de la Cuarta Transformación. Todavía no conocemos el primer piso y ya estamos en el segundo volando.
Entonces, francamente, me parece un exceso, un despropósito esta decisión unilateral que impone y silencia otros temas que también estaríamos obligados a poner sobre la mesa en este Senado. Porque no solo se trata de su agenda, no solo su agenda es la prioridad o es lo más importante para el país. Deberíamos en este momento también discutir sobre los problemas y las realidades actuales, no solamente sobre una agenda que iniciará su proceso a partir de septiembre. Necesitamos hablar del presente. Somos y vivimos en un México plural y la sesión de hoy, los temas que se abordan en esta Casa del Federalismo deberían reflejar también esta visión plural que mira más allá de sus prioridades, refleja problemáticas y demandas de las y los mexicanos que esperan un poder legislativo que los represente hoy, aquí y ahora. Mirando, por ejemplo, la grave crisis que está enfrentando la industria textil en México y de la cual me permito exponer lo siguiente. Porque hoy presenté un punto de acuerdo con el respaldo de 9 senadoras y senadores, un punto de acuerdo que recoge una crisis que vive en la Confederación de las Cámaras de la Industria CONCAMIN, la Cámara Nacional de la Industria Textil, CANAIMEX, y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, CANAIBE. La industria textil de verdad está atravesando por una crisis y representa nada más y nada menos que 1.200.000 empleos para México. Debemos revisar el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación ante importaciones textiles temporales que son productos terminados que no pagan IVA, no pagan aranceles y se están volviendo una avalancha de competencia desleal para la industria mexicana. Aunque estas mercancías entran al país como definitivas, la competencia sigue siendo desleal, pues la mayoría llegan subevaluadas y dañan la producción nacional, sobre todo una evasión fiscal que ojalá y lo tomen en cuenta, que solo en 2023 ascendió a 8.500 millones de pesos la evasión fiscal de los productos chinos que ingresan a nuestro país. Por eso queremos poner a su consideración y de las autoridades en la materia, eliminar importaciones temporales de productos confeccionados, determinar como fraude aduanero las importaciones por debajo del costo de la materia prima, impedir el ingreso de cualquier importación a precios irrisorios y sobre todo solucionar la importación vía empresas de mensajería de venta de ropa por internet. Este punto de acuerdo plantea un respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía y Hacienda y Crédito Público para que a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México resuelva el daño a la hacienda pública, a la industria mexicana, a los consumidores y a los millones de familias que dependen de ella, cumpliendo su obligación legal en defensa de la protección de la industria nacional textil, del vestido y del calzado. Por eso planteo ante ustedes estos temas que nos importan aquí y ahora. Dejemos que nuestras reformas, estas grandes reformas de este segundo piso que hará la cuarta transformación, tomen su cauce llegado el momento. Agradezco su atención, Presidenta, y quedo a la orden. Gracias, senadora, sobre todo por ajustarse al tiempo. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Si no se encuentra en la sala. ¿No está? Ay, perdón. No lo veo, discúlpeme, diputado. Con el permiso de la presidencia. A unas semanas de que la ciudadanía haya acudido a las urnas a expresar su mandato, es clara la ruta hacia la continuidad del proyecto de nación iniciado en 2018, con el cual se apunta a consolidar un régimen en donde predomine el interés del pueblo y se erradiquen toda clase de privilegios. En este sexenio se puso fin a muchas de las malas prácticas que imperaban en el ámbito público y se logró desarrollar una conciencia en la población sobre su verdadero poder, sin menoscabar la capacidad del electorado para distinguir entre quienes actúan en favor de los intereses populares de aquellos que únicamente se aprovecharon del poder para su beneficio personal. Sin embargo, aún queda mucho por hacer
para seguir transformando la vida pública de nuestro país. Por ello, la próxima presidenta de México anunció los primeros pasos que nuestro movimiento habrá de dar para consolidar lo que hasta ahora se ha conseguido. Entre estas prioridades se encuentra una de las reformas más urgentes para el país. Me refiero a la reforma al Poder Judicial. A pesar de que la oposición se aferra a sus privilegios y pretende hacer creer que las modificaciones propuestas no son una buena idea o que es arriesgado llevarlas a cabo, la reforma judicial va porque es claro que cuenta con un gran respaldo, como ya lo demostraron los ciudadanos en las urnas y en las recientes encuestas que se han difundido. Si bien desde hace tiempo se viene planteando la necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial, nunca se había presentado el momento político para transformarlo desde sus cimientos como ahora. Desde hace décadas, la academia y diversas organizaciones han propuesto cambiar el modelo de designación de ministros y separar la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura para que se convierta exclusivamente en un tribunal constitucional, cuyas labores dejen de ser administrativas. Por lo cual, hoy en día no pueden decirse sorprendidos. Es innegable que a la gente en las calles le parece que en este país la justicia es para quien puede pagarla. Por eso es necesario hacer algo para que esta situación cambie y los mexicanos tengamos garantizado el acceso a la justicia sin importar nuestra condición económica o nuestro estrato social. Por otra parte, dentro de las prioridades anunciadas por la doctora Sheinbaum para el inicio del próximo sexenio, se encuentran otras reformas que también son de gran relevancia para seguir promoviendo la justicia social y generando bienestar para las y los mexicanos. Una de estas reformas es el rescate de las pensiones de los trabajadores del Estado, a quienes los gobiernos del pasado les impusieron un esquema de retiro por cuentas individuales, con el cual nunca garantizarían conseguir un retiro digno, pues a lo mucho recibirían 1/3 de su salario durante su vida laboral. En este sentido, se apunta a eliminar el sistema individualizado de cuentas particulares y regresar a un esquema solidario donde se garantice el 100% del salario de los trabajadores para su retiro. Esta acción abona a garantizar que la vida laboral de las y los mexicanos resulte en una etapa de retiro digna y con bienestar. De la misma manera, dentro de la agenda de gobierno presentada por la doctora Sheinbaum, se prioriza la beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, que asisten a escuelas públicas, la cual es también para el Partido Verde una de las más altas prioridades en la siguiente legislatura. Es importante mencionar que se ha avanzado mucho en este sexenio para combatir la deserción escolar. Sin embargo, todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no asisten a la escuela o que lo dejaron, y por eso hoy es una prioridad impulsar la educación pública desde temprana edad. Quiero aprovechar la parte final de mi intervención para recalcar que, a diferencia del pasado, cuando se legislaba en torno a temas torales para la nación en fast track y lejos de la ciudadanía, en este sexenio se ha buscado dar a las reformas que modifican de manera sensible la vida del país la máxima difusión y se ha tratado de escuchar todas las voces, no solo las de un puñado de expertos que muchas veces tienen una agenda particular asociada a determinados intereses. El Parlamento abierto ha sido y seguirá siendo la impronta de las grandes reformas para la transformación del país. Por ello, celebro que se vuelva a convocar a un diálogo abierto, amplio y profundo en el caso de la reforma judicial. Ya lo dijo la doctora Sheinbaum, la Cuarta Transformación accedió al poder gracias al respaldo de las mayorías. Sin embargo, tiene el compromiso de gobernar en beneficio de todos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Maturino Manzanera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Como bien hemos hablado de la importancia de la reforma judicial en esta comisión permanente, cabe destacar
la importancia que para nosotros debe de tener esta reforma. Debe de ser en un entorno de mejorar el sistema de justicia, no de reformar y politizar el sistema de justicia en México. Reajustar la organización interna de la Suprema Corte de Justicia, no para controlar políticamente al máximo órgano jurisdiccional del Estado mexicano. Debe de estar constituida para construir con todos los jueces y elegir no mediante las urnas y mucho menos para sujetar a los impartidores de justicia. Hoy, si bien hemos estado de acuerdo en esta apertura al diálogo y a la consulta con estos foros, también tenemos que decirlo muy claramente. La consigna que tendrá la mayoría legislativa a partir de septiembre no debe de ser para eliminar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte y mucho menos para controlar políticamente los tribunales federales. Quiero poner un ejemplo muy claro. Hoy lo que está viviendo Veracruz es un ejemplo claro de lo que se puede y de lo que se está manifestando cuando se habla de corrupción. Hoy en Veracruz le pedimos a la Fiscalía General del Estado que atienda el caso en lo relativo al senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Hoy que se actúe en apego a derecho y al principio de presunción de inocencia, que se haga caso a las leyes y no a quien por venganza política quiere que se aplique la ley. Mientras las reformas impulsadas en los sexenios anteriores dimensionaron conceptos prioritarios como la constitucionalidad de las leyes y los actos de autoridad, el Estado de Derecho, la división de poderes y la democracia, y algo toral, la corrupción, hoy pareciera que estos conceptos no son claves. Recordemos que la reforma del 94, los poderes de la Unión convinieron en reformar el marco constitucional en materia judicial para modificar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, cuya actuación a lo largo del siglo XX tuvo un lugar lleno de opacidad. Conviene subrayar que en dicha reforma uno de los planteamientos centrales fue otorgar la autonomía e independencia al Poder Judicial de la Federación. El argumento de fondo fue fortalecer el Estado de Derecho y consolidar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Razones por las cuales la propuesta planteó una modificación sustantiva a su estructura orgánica y jurisdiccional. Entre las enmiendas mayormente significativas de aquella reforma del 94, puedo mencionar que se redujo de 26 a 11 ministros, modificó el procedimiento de nombrar los ministros donde el presidente de la República presenta una terna a la Cámara de Senadores, creó la figura jurídica de acción inconstitucionalidad para fortalecer el quehacer político y la presencia de las minorías parlamentarias, fortaleció la controversia constitucional como instrumento jurídico para controlar el ejercicio público de los poderes. Luego vinieron otras reformas no menos importantes que afianzaron el papel del Poder Judicial de la Federación. La reforma judicial del 2020 considera por el mismo Poder Judicial de la Federación como la más trascendente desde 1994. Para su actuación como árbitro esencial para equilibrar la división de poderes, el máximo órgano jurisdiccional es considerado ahora como un tribunal constitucional. Hay que decirlo claro y concreto. En el Partido Acción Nacional consideramos que el contenido y la ruta propuesta desde esta presidencia y arropada por la mayoría no es la correcta, pero tenemos que ir construyendo una reforma que nos permita a que no pase lo que está pasando hoy en Veracruz, a que no pase lo que pasa en muchos estados donde jueces y magistrados, como lo hemos venido diciendo, son nombrados porque son hermanos, hijos de algún político o de algún compromiso. Hoy la realidad, y lo tenemos que decir, la realidad política y social nos implica que todos participemos en una reforma jurisdiccional amplia, clara, profunda, con una visión de lo que queremos para el próximo México en los próximos 6 años. Ojalá que no nada más sea
de los dientes para afuera. Ojalá que podamos construir entre todos, la mayoría y la oposición, una reforma acorde a lo que las y los mexicanos necesitan. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. El uso de la palabra es para la senadora Sacil de León Villar, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros, en el 2018 el pueblo tomó una decisión: dejar atrás un régimen de corrupción y privilegios e iniciar este camino de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Ahora, 2024, el pueblo nos refrenda esa confianza para continuar con el cambio propuesto. Y es que el mandato fue claro: con Morena y nuestros aliados, el PT y el Verde, se ganaron 7 de 9 gubernaturas. Se ganaron mayorías en 27 congresos locales. Se logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y casi tenemos la mayoría calificada en este Senado de la República. 10 mujeres hoy gobernarán sus estados. Y sobre todo, el pueblo tomó la decisión que por primera vez en la historia, en 200 años de la República, una mujer llegue a la presidencia de nuestro país. Y no solo eso, sino que lo hace con la votación histórica con la que hoy refrenda el pueblo de México a nuestra virtual presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así, desde este Congreso le seguiremos cumpliendo al pueblo de México y no daremos marcha atrás. Hoy la confianza ciudadana refrendada es clara y seguimos construyendo el segundo piso de la transformación, por lo que en septiembre estaremos discutiendo y aprobando los grandes pendientes que el país requiere. Daremos continuidad al paquete de reformas enviadas por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, así como también las reformas relacionadas con los programas sociales impulsadas por nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, las cuales fueron propuestas en su extensa campaña y recorrido por este país. Por ello es que el día de ayer las legisladoras y legisladores que representamos este movimiento de la Cuarta Transformación nos reunimos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para definir las reformas constitucionales prioritarias para esta nueva etapa de nuestras legislaturas. La reforma al ISSSTE en materia de pensiones, la pensión para mujeres entre 60 y 64 años, la beca universal para los estudiantes de la educación básica, la no reelección de legisladores y legisladoras y alcaldes y alcaldesas, el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios y afromexicanos, pero sobre todo, y la más importante, para dar continuidad a este proceso de transformación, es que vamos adelante con el Plan C. Pues si algo requiere México es un cambio profundo y de raíz, un cambio estructural al Poder Judicial. Y en ello no habrá marcha atrás. Estamos convencidos que durante estos 6 años las instituciones de nuestro país entraron en un proceso democratizador nunca antes visto. Sin embargo, los órganos de impartición de justicia no avanzaron al mismo ritmo. Esto ha provocado un distanciamiento profundo entre la sociedad mexicana y las autoridades jurisdiccionales y que los juzgadores carezcan de confianza y de legitimidad. Lo hemos dicho constantemente, la justicia no puede ser un lujo para unos cuantos. Por el contrario, debe ser un auténtico poder al servicio del pueblo. Durante años, los más desfavorecidos han vivido en carne propia las injusticias de nuestro sistema de impartición de justicia. Así, México es uno de los países con los más altos niveles de impunidad. De 100 casos se resuelve 1 y solo se demandan 10.
Esto nos dice que la desconfianza de la ciudadanía en los órganos de impartición de justicia es nula. Es urgente acercar la justicia al pueblo. Por ello, hoy más que nunca, México demanda un profundo ejercicio de autocrítica y reflexión en lo que respecta al sistema de justicia. Seamos sinceros, hoy tenemos un poder judicial que resulta muy caro y que no es ni cercano ni representa la realidad del pueblo. La reforma al poder judicial que estamos proponiendo es un paso fundamental hacia un sistema judicial más justo, transparente y eficiente. El objetivo principal es garantizar la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, es decir, separar el poder económico del Poder Judicial, como ya lo hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, separar el poder político del poder económico. Y para lograrlo proponemos una serie de medidas que fortalecerán la independencia de los jueces y magistrados, protegiéndolos de cualquier tipo de presión externa y asegurando que sus decisiones se basen únicamente en la ley y en la justicia. Concluyo, Presidenta, le pido me dé un minutito más, por favor. Ya no más jueces ni magistrados corrompidos por el poder económico ni por el poder político. La demanda es clara. Queremos un poder judicial al servicio del pueblo y para el pueblo. Se fortalecerá al Estado mexicano, así como la participación ciudadana, al garantizarse que la elección de las titulares y los titulares de los órganos judiciales y locales se hagan mediante el voto popular. Pero sobre todo, y lo más importante, concluyo, garantizaremos que el desempeño de las autoridades judiciales y la impartición de justicia se haga de las exigencias del pueblo y no en favor de ciertos grupos de poder. Muchísimas gracias, es cuanto. Se concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. En alguna de estas sesiones de la permanente hubo una muy interesante intervención que hizo referencia a la humildad. Yo quisiera retomar ese concepto. Tuve el privilegio de formar parte de la primera legislatura de la reforma política. En ese entonces el candidato presidencial había sido candidato único. Evidentemente pudimos haber hecho una sesión para solo hablar de la agenda legislativa del grupo mayoritario, que naturalmente era un grupo mayoritario porque solo había habido un candidato único. Después fui legisladora en otra legislatura donde el Partido Revolucionario Institucional había tenido una abrumadora mayoría. También pudimos haber hecho una reunión en la sesión para hablar solamente de esa agenda legislativa. Yo creo que es absolutamente legítimo que tengan ustedes el entusiasmo que tienen por el triunfo que obtuvieron. Lo que quiero es coincidir con quien mencionó humildad. Me parece que habría que trazar el diseño de si la estrategia de polarización seguirá siendo eficiente o si precisamente por la legitimidad que tuvo su triunfo les corresponde encabezar la estrategia de la reconciliación. Y si les corresponde encabezar la estrategia de la reconciliación,
tal vez el Congreso pueda jugar un papel sustantivo. Y en ese sentido, la construcción de la agenda podría ser no un instrumento para solazarse en la victoria, sino un instrumento para convocar a la reflexión de por qué las propuestas que sostienen, además de tener el abrumador, aplastante, convencido, extraordinario respaldo popular, tienen elementos que reflejan las razones que les dan sentido. Yo quiero decir que la reforma a la ley del ISSSTE, vista desde otra perspectiva, tiene que plantear una reforma muy profunda al sistema general de pensiones. Y una reforma muy profunda al sistema general de pensiones nos habla de una reforma muy profunda a la hacienda pública y al nivel de ingresos del Estado mexicano, y nos remite necesariamente a una necesaria reforma fiscal. No podrá evadir la próxima administración una necesaria reforma fiscal. Quiero decir que la propuesta de la beca universal para educación de los jóvenes y de los niños, que desde luego compartimos, nos habla necesariamente de reflexionar sobre la calidad educativa, sobre la problemática de la deserción escolar, sobre la pertinencia entre la oferta educativa y la oportunidad de empleo, sobre el sistema de escuelas de tiempo completo, no como una oferta política, sino como la estrategia de cuidados, y sobre el diseño pertinente de un nuevo sistema educativo que separe, y he oído por ahí la propuesta y comparto, el sistema de educación básica del sistema de educación superior, sumándole ciencia y tecnología. Hay que hacer un gran debate sobre la educación en el país. Yo comparto, no sé si mi partido lo comparta, el que es indispensable la reforma, y estoy de acuerdo con la no reelección. Estoy de acuerdo con la no reelección, especialmente en el nivel de los ayuntamientos. Concluya. Porque simplemente equidad. Porque en el caso de los ayuntamientos, particularmente en los ayuntamientos de las zonas donde hay presencia de fuerzas oscuras, la naturaleza de las elecciones cambió de manera tangencial y quienes dirimen el poder municipal ya no son los ciudadanos, son los poderes fácticos, y la reelección nos está haciendo daño en lugar de hacer bien. Además, soy profundamente antirreeleccionista por convicción. Y creo que además de esta circunstancia en donde ha habido argumentos de fondo en torno a la reforma al Poder Judicial, tenemos que hacer una enorme reflexión sobre el sistema de procuración de justicia. Hay que hablar de todo el proceso de atención de la justicia y poner bajo la lupa a las fiscalías. Justicia verdadera para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Se concede el uso de la palabra y con ella concluimos esta ronda de oradores a la diputada Jacob Polensky Gurwitch, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Inicio compartiéndoles pues una publicación de lo que acaba de decir Claudio X González, que yo creo que cada quien al hablar proyecta exactamente lo que piensa, lo que siente y lo que es.
En este comentario se los leo. Dice: el empresario afirmó que sabía que era muy complicado que Xóchitl Gálvez pudiera ganar la presidencia, aunque consideraba que podía ser un contrapeso para el gobierno, pero acusó, ojo aquí, pero acusó que no fue posible porque a nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de PRIAN. O sea, se avergüenza del PRI y del PAN. Vean lo que está diciendo, muy diferente a lo que dice aquí alguien de altura, como el caso de Beatriz Paredes, que yo lo tomo. Creo que es tiempo de trabajar por la conciliación, trabajar por este país, hacer lo que valga la pena y no estar apegados a gente que usa los partidos y se avergüenza de los partidos. Y aquí, pues es confeso de lo que dijo. Ahora, decir, yo sí veo una gran oportunidad de realizar una gran reforma de fondo en el Poder Judicial, que mucha falta hace y que aquí han coincidido la gente más avanzada de los partidos, de todos, en que es necesaria y tenemos que trabajar por ella. Pero sobre todo, la mayoría de la población quiere esa reforma. Es un hecho que si quisiéramos poner a pura gente afín, podríamos hacerlo. Como ya lo dijeron, tenemos la mayoría para hacerlo, pero no se trata de ello. Se trata de todo lo contrario, que no queremos el control de los jueces y del Poder Judicial. Queremos una justicia para todos, queremos una verdadera reforma judicial. Se trata de democratizar las decisiones. Se trata de que el pueblo tome su justo papel de tomar decisiones. Y no quiere decir que van a escoger a cualquiera, porque no se cambia la forma de evaluar a los que están. Y tampoco se dice que los que están no puedan estar, pueden hacerlo si cumplen con todo y si van a votar por ellos. Y se trata de espantar a la inversión privada y decir, ay, es que tienen incertidumbre. No, yo les quiero decir, vengo del sector empresarial y esto es lo que más certidumbre le da al sector empresarial. Se van a preocupar los corruptos, los zampones, porque no van a poder seguir haciendo cochupos y negociaciones por debajo del agua y no les van a poder seguir sacando dinero. A los honestos les diría que están en el mejor momento, porque sus derechos se van a defender, porque no hay razón para que les sigan pidiendo dinero. Entonces, esta es la reforma que más certidumbre le da a la inversión nacional y extranjera. Necesitamos indicadores de desempeño, definitivamente. ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo los evaluamos? Queremos terminar con la opacidad, queremos profesionalismo. Nuestras prioridades son las prioridades del pueblo de México. No tenemos otras prioridades, no queremos otros beneficios, no queremos seguir con el nepotismo. Queremos que esto cambie y cambie de fondo. Y sí, es una visión completamente distinta de país. Se trata de modernizar el sistema judicial mexicano, de incorporar disposiciones a nivel constitucional para garantizar la pronta y expedita administración de justicia penal y fiscal, que no existe en México. Se trata de fortalecer la supervisión del desempeño de las autoridades judiciales, que hoy, ¿sabes? Díganme qué hay al respecto, para poder combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la negligencia dentro de los procesos de administración e impartición de justicia. Se creará al interior del Poder Judicial órganos especializados en materia administrativa y de vigilancia, profesionalización y capacitación, formación y desempeño del personal del Poder Judicial, mejorar el funcionamiento de los tribunales y sobre todo que haya cercanía con la gente. Para nosotros es indispensable el criterio de austeridad. Queremos un cambio de fondo, queremos que México siga avanzando y sé que lo vamos a poder hacer de la mano de la mejor gente, porque de lo que tratamos es todo en beneficio de México. Queremos impartición de justicia,
que se haga desde una perspectiva de justicia social y de bienestar. Se impulsará adecuadamente la transparencia, la rendición de cuentas del Poder Judicial. Hay muchos mitos, podemos aclararlos todos, pero la única verdad es que esta es la mejor justicia, porque esta es la justicia que el presidente López Obrador habló desde que llegó y que hoy respalda nuestra presidenta electa, Claudia, de verdad, con todo. Y por eso va a salir adelante, porque es por el bien de México. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Como fue informado al inicio de este apartado, una vez que ha transcurrido la primera ronda de intervenciones, consultaremos a la Asamblea si el asunto que nos ocupa se encuentra suficientemente discutido. Les recuerdo que en caso de negativa de la Asamblea, se abrirá una nueva lista de 6 intervenciones alternadas para continuar con el tema. Proceda la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. ¿Qué fue? Si tiene dudas, secretario, Sí. del resultado de la votación, vuelva a tomar la votación. Sí, por favor. Compañeros y compañeras legisladores, consulto a la Asamblea en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Por favor, mantengan la mano levantada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Entonces, ¿qué fue? Sí está suficientemente discutido. Sí está suficientemente discutido, senadora presidenta. Concluimos con el tema de agenda política y continuamos con el desahogo de los temas.